comando create tenemos la sintaxis la siguiente. Vamos a ver de este pequeño láser para indicar. Entonces digo create nombre de objeto seguido por el nombre de la base de datos. Es una manera. Create nombre del objeto y el nombre de la tabla. En este caso el nombre del objeto es la tabla. Y en este caso le ponemos aquí el nombre de la tabla que queremos dar. Aquí se componen de el nombre de la columna, que viene a ser el campo, y el tipo de dato. Nombre de la columna 1, tipo de dato, nombre de la columna 2, tipo de dato, nombre de la columna n, tipo de dato, hasta los campos que nosotros deseemos. Ahora, este comando create tiene una sintaxis para dos tipos de ejemplos. Estamos haciendo aquí para base de datos y aquí estamos haciendo para tablas, ¿sí? Estamos viendo sistema gestor de base de datos. Sistema gestor de base de datos, propiamente, en pocas palabras, resumido, es un programa que permite manipular en bases de datos, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de sistemas gestores de bases de datos. Tenemos a MySQL, tenemos a MongoDB, Oracle, Sybase, Real, PostgreSQL, SQL Server, Cassandra, GraphSQL, CouchDB. En definitiva, todos tienen el mismo propósito, ¿sí? Algunos hablan de paga, otros son obviamente gratuitos. El que vamos a utilizar es el SQL Server, ¿sí? En su versión 2014. Ahora, vamos a aprender a utilizar comando create. Comando create con el siguiente ejemplo. Creo una base de datos llamada universidad. Vamos a hacer poniendo create. El tipo de objeto es base de datos, en este caso database, universidad, ¿sí? Siguiente ejemplo es crear una tabla llamada estudiantes con las siguientes características. Tenemos una tabla a estudiantes, tenemos aquí los campos, ¿sí? Tenemos estudiante, código de estudiante, nombre, apellido, edad, dirección, carrera. Ahora tenemos los tipos de datos, enteros, varchar, ¿sí? Hay una cosa bien especial que quiero aclarar en esta parte. Hay diferentes tipos de datos. Aquí tenemos dos, enteros y varchar. Aparte de los enteros, los decimales, tipos de datos money, en este caso utilizado para las monedas. Hay tipos de datos de fecha hora, ¿sí? Tipos de datos booleanos, ¿sí? Ahora, yéndonos a este ejemplo que está acá, vamos a hacer la práctica ya en nuestro sistema gestor de base de datos. Que vamos a ocupar esta clase es SQL. Yo lo tengo aquí, ¿sí? Usted en su computadora cree SQL, ¿sí? Tendrá SQL. Ahora, voy a cerrar para hacer la práctica. Desde 0, SQL Server 14 instalado. Ya esperamos. Luego del splash aparece el inicio de sesión, le damos conectar y automáticamente ya se conectó a nuestro servidor. Ahora, donde dice base de datos, vamos a ver las bases de datos que hemos creado, ¿sí? Anteriormente. Vamos a crear una base de datos, además de tener la posibilidad de crear con scripts, vamos a crearla gráficamente por los dos métodos. El primer método vamos a hacer con los scripts. Vamos a nueva consulta, ¿sí? Es importante que comentemos el código. Vamos a ver. Creamos base de datos, parece que es universidad, ¿sí? Universidad, database, universidad. Una vez que yo creo, selecciono, línea de código, pongo ejecutar, comandos completados correctamente. Estos dos mensajes me garantiza que mi código ha corrido correctamente. Entonces voy acá a actualizar, ¿sí? Actualizar, y una vez que actualizo aparece aquí universidad, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que una vez que creo es necesario ponerla en uso. Ponemos en uso la base de datos. Ahora use universidad, sencillamente así. Use universidad, y usted se da cuenta que este que está aquí indica la base de datos activa. Vamos a poner ejecutar,
comandos completados correctamente, consulta ejecutada correctamente y ahora estoy dentro de la universidad. Una vez que ya estoy en uso universidad, voy a crear mi tabla, ¿sí? Porque en el ejercicio me dice crear una tabla llamada estudiantes. Vamos a crear una tabla llamada estudiantes. Entonces, igual create, ¿qué tipo de dato? Objeto. En este caso es una tabla, table, estudiantes, estudiante, abro paréntesis, se indica según mi sintaxis por aquí la tengo, vamos viendo, es nombre de columna, ¿sí? Vamos viendo mi nombre de columna, el gráfico me indica que mi columna se llama ID estudiante, ¿sí? ID estudiante, ID estudiante, ¿sí? Tipo de dato entero, primary key, y además de eso es identity, ¿sí? Por una coma, siguiente dato. El siguiente dato, viendo código de estudiante, qué tipo de dato es, varchar, el varchar 50, el siguiente dato es nombre, ¿sí? Importa si es que no le pongo ver cómo está mayúscula minúscula, tipo de ejemplo 50, correcto, apellido, edad, apellido, varchar 50 más edad, ojo con la edad es entero, ¿sí? Dirección, varchar 50, ¿ya? ¿Qué sigue? Carrera, varchar cuenta, ¿ya? Una vez que yo tengo terminada parte crucial de mi estructura, ¿sí? Voy a tener en cuenta que no me marque error, ¿sí? Vamos viendo, aquí debe haber un problema, está marcando rojo, ¿sí? Entonces vamos a poner identity primary key, vamos a solucionarlo. Create a table, tipo de datos es entero, es llave primaria. De esta manera ya se borra, ¿no es cierto? Se borra, pero yo necesito especificar que en este caso mi llave se incremente de 1 en 1, ¿sí? Se lo logro con comando identity, ¿sí? Ahora le pongo identity, selecciono, ejecutamos, correcto, comandos completados correctamente, consulta ejecutada correctamente, ¿sí? Ahora vamos viendo universidad, actualizamos, viendo debe ser en la carpeta tablas, aquí está estudiante, verifiquemos las columnas, tenemos ID estudiante, tenemos clave primaria OPK, ¿sí? No null, entero, varchar 50, varchar 50, y tenemos entero, varchar 50, varchar 50, todo está correcto. Ahora, de esta manera yo puedo crear mi tabla base de datos a través de scripts. Vamos a ver la siguiente manera, ¿sí? En la siguiente manera, la manera gráfica, si voy a eliminar esta, vamos a eliminar esta, ¿sí? Entonces voy a poner dentro de mi carpeta base de datos, la selecciono, clic derecho, nueva base de datos y pongo universidad 2,
¿sí? Universidad 2, entonces acepto. Se crea, miren, se crea. Eso reemplaza a esto, ¿sí? Ahora, dentro de Universidad 2 tengo que tener mis tablas, ¿sí? Basta con seleccionar, la pongo en uso, ¿sí? Ahora sucede que tengo que actualizarla, ¿sí? Vamos actualizando todo, actualizamos. Vamos a poner universidad, tablas, crear mi tabla, ¿sí? Y tengo mi esquema de tabla, voy a poner siguiendo la misma estructura que la anterior. Vamos viendo ir estudiante, es entero obviamente. ¿Qué más? Código del estudiante, varchar cuenta. ¿Qué más? Nombre, varchar 50, apellido 50, edad entero, dirección varchar 50 y carrera varchar 50. Ahora necesito aplicar la llave principal a la primer campo y de estudiante. Clic derecho, establecer clave principal. Voy acá donde dice especificación de identidad. Hago clic aquí, le pongo sí o yes, parece que está aquí. Vamos viendo. Hacemos clic acá, despliega. Sí, correcto. De esa manera se quito el check de aquí y vamos a ver si nos permite guardar. Guardamos tabla y vamos a poner estudiantes. Correcto. Entonces vamos a ver que se ha creado nuestra tabla estudiantes. Aquí está estudiante de esta manera gráfica y aquí está estudiante de esta manera comandos. Si se dan cuenta es lo mismo, pero con scripts y gráficamente.